Habiendo dicho eso, me gustaría escucharlas en este foro, pues es abrir un poco más la reflexión, no tanto el debate, sino la reflexión. Y me gustaría escucharlas cómo han venido deviniendo en sus reflexiones, en su proceso de conciencia, de darse cuenta cómo están trascendiendo sus noches oscuras y cómo están mirando diferente. Entonces, ¿quién me puede compartir algo de lo que ha vivido en esta semana? Bueno, Magis, adelante. este, por un lado me surgió ese pequeño poema que les mandé en el WhatsApp. Bueno, lo leo otra vez. Dice, en el silencio, la noche llegó a la vida. No puedo decir nació porque ya estaba, pero sí nació mi mirada. Entonces, eh, como que fue un empezar a caminar en la noche donde no había mirada y donde no había nada, pero la noche ya existía, pero mi mirada faltaba. Y eso es lo que estoy aprendiendo a tener, a aprender a mirar, a observar. Y sí me he dado cuenta que a lo largo de los días me voy observando cada vez más. Simplemente en el tráfico de pronto algún carro se me mete, eh, me enojo, antes me enojaba y yo le digo, bueno, ¿qué más da un carro? Más no importa, ¿no? Como no perder la calma por cosas de ese tipo, porque finalmente, o sea, en esta ciudad nunca se podría vivir en paz, ¿no? Pero sí, como que estoy observando cómo reacciono ante los estímulos externos, por lo menos ahorita. Y otra cosa que quería comentar es que eh, me quedé con lo que nos decías de dos preguntas que hay desde el alma para centrar ahorita. ¿Qué es lo que yo veo y qué es lo que no veo? Lo que veo, lo que vi estando un poco en paz, en meditación, es que hay muchas sombras, mucha ebullición, sombras que se mueven. Ya no es una sola sombra densa, pesada, que está ahí estática y sin moverse, sino que ahora por lo menos estas sombras se mueven. Lo que siento que permiten que entre aire y que empiecen a disiparse poco a poco. Entonces, como que estoy en ese proceso ahorita. Entonces veo las sombras, sé que hay luz, pero aún no la veo, aunque las sombras que veo como hacia arriba y a la derecha empiezan a ser un color más cenizo, no tan oscuro. Entonces digo, bueno, por ahí va la luz tal vez. Y lo que no veo es el camino, todavía. Ok, muy bien. A ver, se me ocurren varias reflexiones, pero quiero mejor dar lugar primero a ver si hay alguien de todas ustedes que le pueda contestar o reflexionar sobre lo que Magis está compartiendo, empezando por su poema. ¿Alguien le quisiera responder a Magis? Mira, el poema a mí me cayó como muy bien, fue como, fue interesante porque fue el sentir expresado fuera lo que de alguna manera, con algunas diferencias, he sentido también dentro, ¿verdad? Es como que fue un eco, una especie de eco, Maggi, en mí, eh, lo que escribiste, lo que compartiste. Y no sé, hoy le comentaba a Denia que he estado compartiendo también, compartiendo lo tuyo, te comparto lo que me ha pasado a mí estos días. Es como que he estado tratando de conectar muy, muy conscientemente con esa luz, con ese legado, digamos, superior, sin importarme tanto que antes me pasaba mucho el camino, el poder vislumbrar un camino y sí he sentido
que en mi ejercicio de estar continuamente conectando con esa luz superior, ese destello de vida, esa paz, ese gozo, ya no me ha importado tanto no tener claro el camino. Como que me he desentendido más de eso. Y vieras que me ha dado como mucha paz este tiempo, ¿verdad? E ir encontrando también esa voz interna, despreocuparme del camino e ir encontrando esa voz interna que es la que me sostiene y que hace una invocación de la luz hacia mí sin importar la proyección hacia afuera, como estar conectada. No sé si me doy a entender, porque es como un proceso muy interno, pero más o menos es eso. Y en cuanto a lo que mandaste, ya te dije, es como una voz que yo no había visto y que estaba ahí, me representó mucho. Me pareció también muy curioso porque fue como, qué interesante que en este proceso de crecimiento vaya muchas veces uno, a pesar de lo diferentes que podemos ser, encontrando ese unísono, esa voz unísona entre nosotros. Grandioso. Bueno, Sí, gracias. Maggie, adelante, Magis. No, le daba las gracias a Ani por sus comentarios. Oh, ok. Bueno, Magis ya puso lo que se llama en filosofía la primera palabra. ¿No? Y luego continuó Ani. Ahora, ¿quién abona a lo que Ani y Magis están conversando? Para que se vaya haciendo esa voz al unísono. ¿Quién abona? ¿Quién sigue? ¿Nadie? Bueno, Javier, Adelante, Denia. eh, yo también, yo también a la poesía, digámoslo así, que cuando la leí también me resonó mucho y la parte que también me gustó mucho fue cómo vamos cambiando la mirada, es viviendo lo mismo, pero de otra forma. Eh, y una cosa que también me gustó es que eh, siento como, sí, mirando todo desde otro nivel. Entonces, también es como mirando cosas que antes me hubieran enojado, ahora ya las siento muy diferentes. Es más, me he llegado como a apapachar, como a suavizar, como a vivir con ternura, una mirada más tierna, pero que no es conmigo, sino también con el mundo. Y viviendo las mismas cosas, pero como observando con una distancia propia, diría, eh, eh, y además con más ternura, todo alrededor, todo alrededor. Incluso cuando medito, es como que si estuviera mirando desde otra grada, digámoslo así. Sí. Grandioso. Ok, Denia, muchas gracias. Bien, ya tenemos 3 testimonios. ¿Alguien más quiere compartir, abonar, construir sobre esos testimonios? Marichuy, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Estamos conversando un poco sobre las experiencias que han tenido en esta semana pasada, reconstruyendo las conversaciones. Magis empezó compartiendo una vez más la intención de su poema, lo volvió a leer, el poema que publicó ahí en el grupo de WhatsApp. Y luego Ani ya también abonó sobre lo que Magis dice, Denia abonó su propia experiencia sobre lo que dice Ani y lo que dice Magis. Y bueno, ahí estamos. Y ahorita ya acabas de llegar tú, bienvenida. Entonces, Gracias. bueno, de igual manera vuelvo a repetir mi invitación para las que quieran todavía abonar algún comentario o alguna reflexión.
que es importante en este contexto porque de cara a lo que es el trabajo que pueden empezar a hacer el día de mañana, este puede ser un ejercicio previo a lo que es abrir una conversación reflexiva en la que todos participen y todas hagan esa voz al unísono, como decían, ¿no? Entonces, ¿alguien más quiere compartir? ¿Alguien más quiere abonar? Esa quiero comentar una cosa, esa mirada de la que Maggie habla en su poema y lo que Denia compartió ahora, me pone a pensar en esa mirada respecto de lo de afuera, porque es como bueno, lo pienso como una mirada muy compasiva conmigo mismo hacia lo interno, una mirada muy compasiva porque muchas veces en esas noches oscuras, digamos, en esos procesos que vivimos, a veces esa mirada no es tan amorosa hacia nosotros mismos, ¿verdad? Y me refiero no solo a que en esa mirada nos maltratemos, nos automaltratemos con adjetivos, sino además que no nos consentimos, como dijo Denia, no nos no sé cómo se dice, Apapachamos. apapachamos, sino que más bien en esas noches lo que hacemos es entrar en una desesperación sin mirada, que es lo que apunta Maggi, por lo menos ahora surgió la mirada, pero en esas noches oscuras muchas veces no tenemos una mirada compasiva con nosotros mismos, con nuestros sentimientos, nuestra vivencia, sino que más bien, no sé, nos violentamos de alguna manera hay como una violencia contra uno misma, aún en la negativa de estar pasando por eso, porque yo creo que eso sería lo primero, como entender que esa noche, por lo que hemos aprendido, esa noche lo que nos lleva es a producir luz, no solo a buscarla, sino a producirla internamente. Y cuando entramos en esas crisis, ni siquiera nos damos cuenta de eso, de que dentro de nosotros tenemos eso y nos castigamos, eso es lo que siento, ¿verdad? Pero también hablando de esa mirada, ¿cómo debe ser esa mirada hacia afuera? Eso es una pregunta que quisiera si pueden comentarla. ¿Cómo creen que debe ser esa mirada nuestra hacia afuera cuando estamos en la misma noche? Porque esa noche nos hace como meternos en nosotros mismos y ahí estamos en un proceso de en un proceso de confusión, de miedo, de maltrato, de automaltrato, pero cómo lograr que esa mirada salga, cómo debe ser esa mirada saliendo de mí misma hacia afuera. Te pregunto a vos y pregunto a las compañeras si alguien puede contestar, ¿qué siente? A ver, aquí ya tienes dos intervenciones. Qué bien. La primera que levantó la mano cronológicamente, Marichuy, y luego Irma. A ver, a Marichuy. Bueno, espero pueda contestar un poco la pregunta, no sé, es con respecto a mi experiencia. Eh, Creo que todos hemos atravesado en algún momento noches oscuras y la forma en que yo, las últimas veces que me encontré en situaciones muy, muy difíciles, que no encontraba esa luz en la oscuridad, fue aceptar lo que estaba viviendo. No sé si en ese momento a lo mejor no tenía las palabras, pero le di la bienvenida. No sé si lo hice de manera inconsciente, pero dije, ya, ya no puedo más. Aquí estoy y acepto lo que tengo y lo que venga. Ese fue un momento en el que, pues ahora lo entiendo con todo esto que hemos
conocido y estudiado, que fue el encontrar la luz. Ahí estaba la luz y yo no quería voltear a verla, hasta que dije, aquí estoy. Así lo dije, Dios mío, aquí estoy, que se haga tu voluntad en mí. Si es que tengo que pasar por esto, lo acepto. Y sí, efectivamente, a partir de ese momento empecé a encontrar alternativas, soluciones, y todo fue mejorando y todo se fue dando, pues poco a poco, y todavía sigo en ese camino. Sí me he encontrado todavía, porque pues somos seres humanos y estamos viviendo en un universo dinámico, en un universo que se está constantemente em, autocambiando, autorregulando, autoperfeccionando. Me toca vivir situaciones pues de la vida cotidiana, del trabajo, difíciles, pero ahora creo que empiezo a verlas con otra mirada. Y para mí el aceptar y decir, sí, acepto lo que tengo, lo que estoy viviendo en este momento, y de verdad que sí se hace la luz. No sé si en algo pude contribuir a la pregunta. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que no hay respuestas erróneas o no, simplemente es compartir desde el corazón y me llega mucho lo que estás diciendo, sí. Gracias. Excelente. Bueno. Gracias, Marichuy. Irma. Pues sí, efectivamente, yo también pienso que la aceptación de lo que está pasando es muy importante y algo que tú dijiste en la clase anterior, pues me resisto, me peleo o lo trasciendo. Y yo creo que cuando estamos en la noche oscura, pues no damos para tanto, pero desde la aceptación, como dice Marichuy, como que se abren las puertas, los caminos y cambio de mirada, porque si llego no a pensar, bueno, esto me resisto, me enojo, o lo acepto, lo trasciendo, y sí se encuentran diferentes caminos y llega la luz, exactamente esa luz que buscamos, esa respuesta que buscamos. Yo también es como una experiencia que he tenido. Yo creo que es el ya no encontrar respuestas racionales, como lo ha dicho muchas veces Javier, es simplemente soltar y viene Sí, la luz y tu corazón se abre y empiezas a encontrar el camino y las respuestas y dejar que el corazón mismo te vaya guiando. Pero creo que hay que vivir las etapas, como las ponía ahorita Irma. Me resisto, peleo y acepto, trasciendo. Yo creo que no podemos brincarnos las etapas. Bueno, yo al menos pienso que no podemos brincarnos las etapas para poder llegar al final a la aceptación y la trascendencia. O no sé, a lo mejor alguien que ya está muy elevado puede directamente aceptar y ya no pasar por lo demás porque ya está, como dicen, prueba superada, no sé. ¿Algún otro comentario? Bien. A ver, hay una parte de tu pregunta, mi querida Annie, en la cual a mí me gustaría abonar ya de cara a lo que es el material o las reflexiones de esta noche. Y es la pregunta o la parte de la pregunta que tú haces que hay con respecto a la parte de afuera, ¿no? O sea, parecería ser que todo el trabajo que hemos venido haciendo siempre nos refiere a un trabajo interior. Si te estoy entendiendo bien y si
Si hay alguna precisión, por favor, házmela saber o corrígeme si estoy interpretándote mal, ¿no? Entonces, Yo tu creo que pregunta así va en el es. sentido de decir, a ver, ¿y qué hay con respecto al exterior? Bueno, aquí lo interesante del asunto y la propuesta a reflexionar, a discutir, a debatir, es qué es afuera y qué es adentro. Ese es un debate que ha tenido la filosofía por muchísimos años, Y las filosofías orientales particularmente se han abocado a querer decodificar cómo gestionar, cómo manejar, cómo enfrentarnos a ese afuera. Pero es lo que yo he conversado con ustedes en otras ocasiones. ¿En dónde termina mi experiencia como ser humano? ¿En la frontera de mi piel? ¿Y lo que yo vivo en el interior de mi cabeza o las emociones que yo experimento en el centro de mi corazón son nada más mi interior? ¿Qué relación tengo yo con todo lo que yo estoy percibiendo a través de mis sentidos, con ese presunto afuera? Entonces, ¿cómo puedo yo verdaderamente vivir la trascendencia de una noche oscura o genéricamente hablando lo que es una crisis? Cuando probablemente las causas se encuentran afuera. Estoy recogiendo bien tu pregunta, Ani, tu inquietud. Javier, sí, exacto. ¿Sí? Sí, sí, Ok, adelante. bueno. Aquí hay una clave muy importante. Y justamente ayer la estaba reflexionando. Ayer estaba trabajando sobre todos estos temas, ¿no? Porque para mí esto es un tema que no es nada más los jueves en la noche. Para mí este es un tema de 24 horas al día, hasta dormido ando trabajando en esto, ¿no? Qué horror. Todo el tiempo estoy metido en estos temas y dilucidando y sacando reflexiones en mis meditaciones y hago preguntas, hago invocaciones, en fin. Entonces, justamente ayer estaba reflexionando sobre ese tema de que lo que yo percibo en ese, déjame llamarlo de esta manera, Ani, intentando responder a tu inquietud, en ese presunto afuera, lo que yo percibo a través de mis sentidos no es más que un engaño o una ilusión de lo que en realidad yo estoy experimentando en mi interior. Mi experiencia interna se proyecta en mi percepción. Lo curioso del asunto es de que la percepción de mis sentidos me marca mi experiencia interna. Y curiosamente mi experiencia interna confecciona o construye la percepción de mis sentidos posteriormente. Probablemente esto es un poco enredado para mí el explicarlo, pero al final de cuentas de lo que se trata es de que probablemente existe una diferencia de una milmillonésima de segundo entre lo que yo estoy sintiendo, pensando y luego, posteriormente, lo que mis sentidos perciben. Es decir, lo que tú estás viendo no es nada más que una proyección de tu fuero interno, de tu interior. Entonces, en general yo te podría decir, no hay afuera, no hay adentro. La experiencia la experiencia de tu vida es un todo, es una experiencia integral. Pero cuando lo vemos desde el enfoque de la dualidad, que ese es un tema que yo he tocado con ustedes, si hablamos de bueno, malo, bonito, feo, agradable, desagradable, o hablamos de adentro y afuera. Esa es otra forma en la cual se expresa la dualidad. Pero ya muy bien lo comentaba en una ocasión anterior María Jesús, cuando compartía con ustedes ese proverbio que dice, nosotros no somos seres humanos con una experiencia espiritual, sino somos seres espirituales con una experiencia humana. Pero aquí tenemos una vez más que reflexionar
en qué consiste este concepto de experiencia humana. Y el concepto de experiencia humana es todo aquello que tú como alma experimentas, empezando por las experiencias de tu cuerpo físico, ¿sí? Y de tu fuero interno, todos los constructos mentales, todas tus creencias, todo lo que tú consideras que existe en tu interior. Todo eso, de alguna manera u otra, es parte de tu proyección, ¿sí? Y como dice ahorita aquí Marichuy en el chat, exactamente, el Kybalión dice, como es afuera, es adentro, y como es adentro, efectivamente, es afuera. Entonces, o como es arriba o es abajo, y como es abajo es arriba. Uno de los principios del Kybalión, que es el principio de la correspondencia. Gracias por esa aportación, Marichuy. Entonces, en realidad estamos hablando de lo mismo, pero para poder comprender esa transparencia, esa permeabilidad que existe entre lo que consideramos culturalmente como afuera de mí y adentro de mí, no lo vamos a poder lograr desde la percepción del intelecto, sino lo tenemos que lograr desde la percepción de una mirada interior, la mirada interior. Y justamente es el tema de esta ocasión, el encuentro con la verdad interior. Entonces, muchas palabras para explicar algo que es simple, sucinto, pero es muy profundo, por eso probablemente nos sugiere de alguna manera una complejidad. Los filósofos modernos, los filósofos del siglo XX, algunos filósofos europeos, hablaban de justamente esa experiencia del ser humano que ya no se puede ver meramente como la experiencia que se limita a la frontera de tu cuerpo, sino que tú como ser humano, un ser humano no es un cuerpo humano. El cuerpo humano es parte de la experiencia del ser humano. Pero ¿qué más hay más allá de la experiencia del cuerpo humano? La experiencia que tienes con todo el entorno, con ese presunto afuera. Entonces, aquí es donde tenemos que romper también el paradigma o la ilusión de que vivimos una experiencia en la cual nuestra conciencia reside en el interior de un cuerpo. Aquí es donde sería interesante aventurarnos a la reflexión de que lo que yo percibo allá afuera es parte de mi experiencia. Y en ese sentido se basa justamente uno de los principios del budismo tibetano, que es la compasión. ¿Sí? Yo siento lo que tú sientes. Yo vivo lo que tú vives, porque tú y yo somos uno y lo mismo. Es el sentido de la compasión. Y eso es lo que es importante que comprendamos, la compasión. ¿Sí? Magis, tienes un comentario. Es que sí, esto de lo que como es afuera es adentro, como es arriba es abajo, me recuerda la metáfora del vaso sumergido. Es lo mismo lo que hay afuera que lo que está dentro del vaso. No sé si vaya bien por ahí o si lo entendí bien. A ver, ¿me puedes repetir, por favor, porque no te escuché muy bien? Sí. Esto de lo que como es afuera es adentro, como es arriba es abajo, me remitió a la metáfora que hace una semana nos dijiste del vaso vacío sumergido en el agua. Finalmente, lo que hay adentro es lo mismo que lo que hay afuera. Absolutamente. Y el cuerpo Absolutamente. nomás es el contenedor, digamos. Absolutamente. Y completamente de acuerdo contigo, Abona, y también abona lo que está poniendo Marichuy en el chat, entender que somos uno solo con todo lo que existe, somos uno con el universo y todo lo que hay. Exactamente. Entonces, mi querida Ani, no sé si esto está abonando a tu reflexión. Afuera y adentro son meramente posturas perceptuales. Posturas perceptuales. Entonces eso te puede quemar las neuronas y te puede empezar a dar hipo, urticaria, comezón y lo que yo llamo diarrea mental. Porque dices, a ver, entonces todo esto, esta conversación que estamos sosteniendo aquí, ¿en dónde está aconteciendo? ¿En dónde? Aquí y ahora.
¿sí? Aquí y ahora, y qué es aquí y qué es ahora. Porque esto nos pone, nos puede poner a alucinar y nos puede generar pesadillas en esta noche. Se los pongo de esta manera. Este, se dice que la vida hay dos aspectos, eternidad e infinito, ¿no? Entonces vivimos en un universo que es infinito. Entonces, si yo volteo hacia mi izquierda, ¿qué tanto universo hay de mi lado izquierdo? Pues infinito, ¿no? Infinito. Y si yo volteo hacia mi derecha, ¿qué tanto universo hay? Infinito. Y si volteo Infinito. hacia arriba o hacia abajo, o si, Igual. o si veo hacia adelante o si volteo hacia atrás, ¿qué tanto universo hay? Infinito. ¿Qué Ujú, quiere decir esto? Que estoy en el centro del universo. ujú. Exactamente estoy en el centro del universo. Pero ese soy yo, Javier. Pero ¿dónde estás tú? También. Estás en el centro. Entonces, ¿cómo es posible que tú estés en el centro y yo esté en el centro? Que todos estemos en el centro. Centro. Estamos en un aquí. Todos. Entonces ahí se empieza, el intelecto empieza a aventar humo por las orejas. Dice, espérame, eso ya no lo entendí. Porque lo estás viendo desde el intelecto. Para verdaderamente comprenderlo, para no, ya no comprenderlo, para cognitarlo. Porque la cognición es una experiencia diferente al razonamiento. Cognitar. Cognos es conocimiento. Sí, de acuerdo. Pero el acto de cognitar, el verbo cognitar, es una experiencia completamente diferente a la experiencia de razonar o la experiencia de comprender. Cognitar es una experiencia que se vive en el alma, una experiencia que se vive en el corazón. Entonces, este afuera y este adentro no es más que una percepción ilusoria que se diluye, que se colapsa cuando cognitas y meditas la experiencia. Entonces, Osho lo decía. Osho, para quienes no lo conozcan, fue un místico hindú, un seguidor de otros místicos como Gurdjieff. Osho, dentro de sus reflexiones, decía, cuando tú entras en una meditación y tu intención es irte hacia adentro, no lo vas a lograr, porque no hay ningún adentro al cual ir. No hay adentro. ¿A cuál adentro vas a ir? Y lo único que te bota esa intención, lo único que hace esa intención de irte hacia adentro es que está botando tu atención una vez más a ese presunto hacia afuera. Eso es algo muy interesante de reflexionar. Cuando tú medites, date cuenta que ya estás ahí. Y ahora, estás ahí. Y no es un trabajo, a ver, vamos a meditar para entrar en nuestro interior. ¿Cuál interior? ¿Cuál interior? ¿El interior de mi cabeza? ¿El centro de mi cabeza? ¿El centro de mi cerebro? ¿O el centro del corazón? Todos son, cuando yo les comparto estas meditaciones, todos son metáforas que yo estoy manejando para que finalmente tú entres en un estado de atención, en un estado de reflexión, un estado de silencio. Y todos son metáforas, todos son alegorías para ir colapsando la atención y llevarla a una experiencia del aquí y el ahora. Entonces sí, se maneja, a ver, cierra los ojos y voltea hacia tu interior y todo eso está bien, pero en realidad la experiencia meditativa es una experiencia de estar consciente aquí y ahora. Y puedes estar meditando a ojos abiertos. O sea, no tienes que cerrar los ojos, puedes estar meditando con los ojos abiertos. Puedes hacer meditación caminando. De hecho, en la India hay una meditación caminando que se llama Vipassana. Sí, la práctica del Vipassana no es otra cosa que meditación en movimiento. O el Tai Chi Chuan, cuando haces Tai Chi, yo hice Tai Chi durante mucho tiempo.
y es meditación en movimiento. Entonces lo haces a ojos abiertos y estás haciéndote consciente de ese afuera, de ese adentro. Te estás haciendo consciente de ese aquí y ese ahora. Y te estás haciendo consciente conforme vas moviendo las manos en una forma y estás desplazando, te estás haciendo consciente de la dinámica del yin y el yang, el universo, cómo se está moviendo. Y tú eres ese universo. Entonces es una experiencia, yo la calificaría como alucinante. Pero bueno, podríamos estar hablando horas y horas y horas sobre este tema. ¿Abonó algo, Ani, a tu reflexión? Gracias, Javier, y me gustó mucho que participamos también el resto de compañeras. Bueno, y al final de cuentas, todo se traduce a lo que proponía Marichuy, o lo que proponía, más bien dicho, Magis, perdón, proponía que todo es la mirada, y eso es lo que nace, la mirada. Excelente reflexión, Magis, la que hiciste en ese poema, excelente poema, y me queda claro que surgió de tu corazón, surgió de tu voz interior. Entonces, te quiero decir que se me hizo encantador, se me hizo estimulante y se me hizo una visión de una mirada. Gracias. Bienvenida, mi querida Cheli. Apareciste finalmente. Buenas noches. También nos está poniendo aquí Marichuy. Creo que el curso de Milagros dice que la eternidad es ahora. Es correcto, es correcto. El curso de Milagros, mi querida Marichuy, habla de eso. Y el curso de Milagros, bueno, yo lo hice y lo he hecho y lo he estudiado y lo tengo como libro de cabecera prácticamente. El curso de Milagros habla de que la eternidad es aquí y ahora. No hay pasado, no hay presente. Entonces, cuando te pones a reflexionar en todo esto, lo maravilloso del asunto es de que todo ya sucedió. Este evento que estamos viviendo ya sucedió y va a seguir sucediendo. ¿Cuántas veces? Infinito número de veces. Y eso es alucinante, por eso digo, produce diarrea mental, ¿no? Esto, ya, me está saliendo humo por las orejas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente de lo que se trata es que comprendamos y que meditemos sobre el tema de la hora, el tema del aquí y el ahora. Y esa es la magia del milagro, según el libro del curso de milagros. Dice el curso de milagros, el maestro no es aquel que hace mucho, sino el que no hace nada. Ese es el maestro. El maestro es el que vive la experiencia de Sunyata, la experiencia del vacío. Entonces, completamente de acuerdo, Marichuy, una vez más, el curso de milagros dice el ahora es la eternidad. Y el infinito es aquí. ¿Sí? Este es el infinito y todos estamos en el centro del infinito y todos estamos en el centro de la eternidad. Y si eso lo comprendiéramos todos, ahorita no estaría sucediendo lo que está sucediendo en el mundo. Pero vamos a comprender otro aspecto. Lo que está sucediendo es parte del proceso. En el universo no hay error ni hay desperdicio. Nada se escapa a la ley, dice el Kybalión. Nada, absolutamente nada se escapa a la ley. Existen diferentes niveles de causación, no obstante. Entonces lo que estamos atestiguando es una noche oscura de la humanidad. Pero al igual que lo que yo he comentado con ustedes, la podemos extrapolar para comprender que lo que está sucediendo es necesario. Claro, esto nos lleva a todos a reflexionar, bueno, ¿y cuál es mi papel dentro de todo esto? ¿Cuál es tu papel? Tu papel como ser humano, tu papel como testigo, tu papel como observador. Un papel silencioso, apático, decir, bueno, pues el Medio Oriente está bastante lejos de mi país, de donde yo vivo, y pues a mí no me va a pasar nada. No,
Está pasando a toda la humanidad, aquí y ahora, a todos nos está pasando. La guerra que estamos atestiguando, las dos guerras que estamos atestiguando, son tan íntimas como tu dormitorio, como tu habitación, como los pensamientos de tu mente o los sentimientos de tu corazón. Así de íntimos son. Y es ahí parte de lo que yo también les quiero compartir, porque tú puedes hacer la gran diferencia. Una de las lecciones de un curso de milagro puede decir, tú puedes salvar al mundo. Una de las lecciones. De las 365 lecciones hay una que dice, no recuerdo exactamente cuál es, me viene el número 144, igual y estoy equivocado, no recuerdo qué lección es, pero el hecho es que dice, a ver, no te confundas, dice Curso Milagros, no creas que yo te digo que si tú puedes salvar al mundo, eso es ensoberbecerte en el ego, decir, yo soy el salvador del mundo. No, eso también es un ataque del ego. Y el decir, no, no es cierto, yo no puedo salvar al mundo, eso es un ataque del ego. ¿Sí? En eso está basado ese principio. Si es que tú verdaderamente entras en un proceso interno profundo. Y ese es el trabajo que nos toca hacer, queridas amigas. Ese es el trabajo que nos toca hacer. Repito, ese es el trabajo que nos toca hacer. Y espero que pueda transmitir sin palabras una idea de por qué lo repetí 3 veces. Medítenlo. Importante, importante, importante. Bien, quiero invertir algunos momentos en algunas reflexiones, porque dentro del proceso de vivir la noche oscura del alma, como yo se los he comentado, recordemos que podemos vivir la experiencia de la noche oscura del alma, ya sea porque incurrimos en alguna crisis de vida, incurrimos en alguna experiencia que en un momento se nos presenta como un conflicto o una crisis o un reto o un problema o un desafío. Y genéricamente lo estamos tipificando como la noche oscura. Y la gran discusión que hay en este contexto es, a ver, frente a esa crisis que yo estoy viviendo que me saca de mi zona de confort, pues yo puedo tener típicamente una respuesta y es empiezo a sufrir esa experiencia. Pero yo también les he comentado de que por otro lado el dolor es una experiencia real. El sufrimiento es una opción, mientras que el dolor es real. Es decir, el duelo hay que vivirlo, hay que vivirlo. Pero la pregunta que nos surge es, bueno, ¿y cuándo es dolor y cuándo es sufrimiento? Eso te toca a ti discernirlo. En realidad, podríamos analizarlo desde un punto de vista psicoterapéutico, ¿sí? Si es sufrimiento o es dolor. Lo único que te puedo decir desde el punto de vista místico, ontológico, el sufrimiento es una opción, es una elección y tú puedes librarte del sufrimiento. Para el budismo tibetano, el sufrimiento es uno de los grandes venenos de la humanidad. Es una de las razones por las cuales la humanidad está como está, porque está sufriendo. El dolor es real y el dolor hay que trascenderlo porque el dolor redime. El dolor te invita a trascender. El dolor genera a nivel de la conciencia luz. Es una fricción que genera luz. Y es ahí lo que yo he dicho, alquímicamente tú tienes la capacidad de transmutar una experiencia de obscuridad en una experiencia de luz. ¿Y qué quiere decir transmutarla en una experiencia de luz? En un aprendizaje, en un acto de darme cuenta, en un acto de devenir diferente, devenir más humilde, más amoroso, más comprensivo, en un acto de devenir con la capacidad de poder perdonar o de ser perdonada, ¿sí? O sea, todo depende del contexto de la situación que estás viviendo. Entonces, la noche oscura del alma, al final de cuentas, es la gran experiencia a través de la cual el alma puede hacerse consciente. Y ese es el acto de generar luz.
¿sí? Pero vamos a comprender una vez más de lo que estábamos hablando con respecto al factor tiempo. El alma vive una experiencia atemporal, atemporal. Es decir, el alma está fuera del tiempo. Y para el alma ya todo sucedió y todo va a suceder y todo está sucediendo, porque la eternidad es aquí y ahora. Y el infinito es aquí y la eternidad es ahora. Entonces, el alma vive una experiencia temporal. Vamos a recordar que el concepto del tiempo, el factor del tiempo, el girar del reloj, no es otra cosa más que la medición o la métrica que hacemos a la rotación de la Tierra y a la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Pero si un astronauta sale de la Tierra, vive una experiencia completamente distinta del tiempo. Ya no es víctima o no es efecto del tiempo. No sé si me estoy explicando. O sea, es importante que comprendamos eso. El tiempo es una medición ilusoria que está relacionada, es relativa al planeta, a este mundo, a este planeta que vivimos, que está girando y tenemos un reloj y estamos viendo un cronómetro, etcétera, y vivimos un calendario. Pero todo eso son métricas del planeta. En el universo, la experiencia es atemporal. Atemporal. Y de esto hablaba Albert Einstein con respecto al factor del tiempo. Se ha discutido mucho eso. Bueno, ontológicamente la experiencia del alma es atemporal. El alma no está sujeta a la experiencia del tiempo. Para el alma, todo ya sucedió, ya todo es. Y lo único que estamos haciendo con la experiencia carnal, como hombres o mujeres en este planeta, es comprender la experiencia que el alma ya vivió, ya va a vivir y está viviendo, pasado, presente y futuro. Probablemente esto es alucinante y bueno, pues yo te sugeriría que te tomaras algún digestivo para la diarrea mental que te puede estar generando todos estos pensamientos, ¿sí? Lo importante del asunto es eso, o sea, que nos abramos a reflexionar y que abramos nuestro campo de reflexión a otra mirada, a otra mirada. Y tenemos que colapsar probablemente años y años y años de escuela, de educación, de aprendizaje, de creencias de cómo funciona el mundo. Pero en la medida que tú vayas haciendo eso, vas a poder contextualizar de una manera diferente esos fenómenos que llamas crisis, problemas, o que genéricamente te llevan a vivir la experiencia del sufrimiento. Pero yo también les comentaba una vez más, y es menester que yo repita esto y redunde en esto por la importancia que tiene. La noche oscura del alma es una experiencia también, puede ser una experiencia premeditada, intencional. Y cada vez que tú entras en una meditación, que haces una meditación, estás viviendo una noche oscura del alma. Seamos claros, porque estás incursionando en una experiencia de oscuridad para devenir en la luz. Y eso es justamente, de nuevo, la parte entre líneas que está en el poema de San Juan de la Cruz. ¿Sí? A oscuras y segura, estando ya mi casa sosegada. La casa es el cuerpo. Eso es lo que es importante que comprendamos. Entonces, hay esa ambivalencia en la experiencia de la noche oscura, ¿sí? Pero, de nuevo, redundemos y me encanta por eso lo que hiciste, Mayes, con ese poema, porque todo, absolutamente todo se trata de un cambio de mirada. La experiencia ontológica, de nuevo yo se los he comentado, en muchas filosofías y en muchas religiones está planteada a través del el triángulo que tiene un ojo en su interior, el ojo que todo lo ve, o se le llama el delta luminoso, o se le llama el gran arquitecto del universo, lo puedes llamar de muchas formas, ¿sí? Pero lo que es importante que comprendamos es eso, ya no tanto entrar en la búsqueda, ¿sí? Dices, "Bueno, yo estoy en la búsqueda". Y hace algún tiempo escuché el nombre, una persona que me dijo, ¿sabes qué, Javier? Yo ya no estoy en la búsqueda, yo estoy en el encuentro. Entonces trata de encontrar esa verdad, esa experiencia de decir, lo que nace es mi mirada en ese vacío. Excelente, excelente reflexión. En el vacío, en el sunyata,
tú estás viviendo ese encuentro con una mirada diferente. Pero ¿quién es quien ve? ¿Y qué es lo que ve? ¿Y qué es lo que no ve? Que tú compartías, Magis. Entonces, eso es lo que es importante. Y al final de cuentas también es importante para mí repasar y reflexionar contigo que en ese encuentro con la verdad interior, tú empiezas a devenir diferente, de vivir la dualidad, de decir, esto es bueno o esto es malo, esto es bonito, esto es feo, esto es agradable, esto es justo, esto es injusto, ¿sí? Esto es ayer, esto es mañana. Eso es la mirada de la dualidad, de la dualidad. Y vivimos en un mundo dual, vivimos en un mundo dual. Pero cuando tú entras en una meditación, cuando tú incursionas en la experiencia del silencio interior, del aquietamiento de tus pensamientos, tu atención empieza a moverse hacia la experiencia del alma. Y en la experiencia del alma es el mundo de la unidad. Ahí ya no hay polos opuestos. Trascendemos el Kybalión, porque el Kybalión dice, todos son dos extremos. Es otro principio que es el principio de la polaridad. Y para quienes estuvieron conmigo en el programa de alquimia, sí, de la piedra filosofal, recordarán que yo hablaba del Kybalión y les hablaba de la polaridad. Y dice el Kybalión, para todo existen dos polos, pero los polos se encuentran, los polos se tocan. Todo es una unidad. Todo es una unidad. Entonces, cuando tú entras en un proceso de meditación y discurres en ese silencio, en ese vacío, entras en lo que se llama en misticismo una experiencia oceánica. Oceánica es una experiencia infinita y empiezas a vivir, a degustar, a saborear, a palpar por un instante, solamente por un instante tal vez, la experiencia del infinito. A eso se le llama experiencia oceánica, porque la experiencia que tiene el alma es una experiencia oceánica. Entonces, el trabajo consiste en ir colapsando nuestras creencias, ir colapsando nuestros apegos, ir colapsando nuestra experiencia del ayer y la experiencia del mañana para vivir solamente la única experiencia que verdaderamente podemos vivir desde el alma, que es la experiencia de la hora. La noche oscura del alma propicia la conciencia del yo soy. Entonces, no se trata de incurrir en una postura masoquista, decir, ay, ¿qué crees? Estoy feliz porque estoy en una crisis y estoy sufriendo la noche oscura del alma, pero eso me va a llevar a vivir la experiencia del yo soy. No. Pero como ustedes dijeron, muy bien dicho, vivir a cabalidad y con honestidad la aceptación. Aceptar. Y decir que sea tu voluntad y no la mía. Y acepto todo. Y pongo en tus manos mis problemas. Aceptar y fluir. Y rendirte. Y cuando sucede eso, es como ustedes muy bien dijeron en sus testimonios al principio de esta noche, las cosas empiezan a cambiar. Y la oscuridad se transmuta en luz. Y vienen las respuestas y vienen los resultados. Y muchas veces no es la respuesta como tú la deseas. Porque de nuevo, tú estás anhelando una respuesta particular desde tu ego. Y tú quieres que el mundo sea desde la mirada de tu ego como tú quieres que sea. Yo siempre lo he dicho, la vida no te va a dar lo que tú quieres. No siempre te va a dar lo que tú quieres, pero siempre te va a dar lo que tú necesitas. Y una vez una sobrina me preguntaba, oye, ¿no es posible
que lo que yo quiero es lo que yo necesito, pues puede ser, pero probablemente también hay que reflexionar que lo que tú crees que quieres no es más que un constructo de los apetitos de tu ego. Y aquí, como ustedes pusieron, no recuerdo, déjenme ver, alguien posteó algo muy bello, una cita, si no me equivoco, de Krishnamurti. Ah, fuiste tú, Irma, ya lo vi. Lo que dijo Krishnamurti, comprender lo que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que deberías ser. Maravilloso, Irma, maravilloso. Sí, tú lo posteaste de Jiddu Krishnamurti. Excelente, exactamente. Entonces, comprender lo que eres. ¿Qué eres? ¿Eres afuera, eres adentro? ¿Eres una mujer? No, eres un ser humano. ¿Eres un hombre? No, eres un ser humano. Y, bueno, y comprender eso que quiere decir la experiencia del alma. Y cómo incursionas, el camino va a seguir siendo el mismo. Mushin o silencio, aquietamiento de la mente, no mente, la práctica de la no mente. Colapsar la turbulencia, el parloteo mental. Y luego vivir la experiencia oceánica de Sunyata, vacío. Fundirme en eso y a partir de ahí incursionar en la experiencia del corazón. Hay otro programa que algunos de ustedes participaron conmigo que se llama Encuadrando el Círculo, que es la experiencia del cerebro con el corazón. Y cómo es de que podemos vivir la experiencia de la intuición, cómo podemos vivir la experiencia de la real inteligencia y cómo podemos abrir nuestra atención, cómo podemos abrir nuestra atención a escuchar esa maravillosa voz interior. Un poeta dijo, el silencio es la verdadera voz de Dios. Ahí se encuentran todas las respuestas. Y tú puedes decirme, sí, es lindo, es poético, pero no me da respuesta a mis problemas. No me da respuesta a mis retos, a mis desafíos, a mis necesidades humanas. Eso es lo que tú crees. Porque de nuevo, venimos a este mundo a realizarnos, a comprender nuestra verdadera naturaleza. Y en ese sentido, porque hemos venido bajando nuestra frecuencia de conciencia a través de los 4 mundos que propone la Cábala, que yo les he platicado, hemos bajado hasta el mundo de Malkut, hasta el mundo del reino de Malkut, sí, de la materialidad, de este mundo sólido, sí, este mundo de retos, de dualidad, de problemas, de amenazas, de inseguridades, de miedos, de rencillas, de guerras, todo lo que estamos viviendo. Pero todo eso no es otra cosa más que el camino que podemos seguir de regreso para ir ascendiendo otra vez esos 4 reinos, ¿sí? Hasta llegar a Asilut. Pero eso está más adelante en el programa de tu alma. Para ti está lejos, para el alma eso ya sucedió, porque es presente, es aquí y ahora. Y lo único que estamos haciendo es lo que he comentado, recordar, 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 el acto del recuerdo. En la película Matrix, probablemente ustedes la vieron, hay una reflexión filosófica muy interesante y déjenme decirles que interesante también es el hecho de que Matrix está basada en la propuesta del cuarto camino, en la escuela del cuarto camino, toda la teoría de George Ivanovich Gurdjieff. Mucha gente no sabe eso, pero Matrix está basado en eso. Y de lo que habla es de que estamos dormidos, justamente, ¿no? Entonces somos como zombies, que estamos viviendo un mundo de ilusión, un mundo de apariencias. Es lo que habla Matrix. Claro, le meten violencia y golpes y disparos y balazos para hacerlo muy hollywoodesco y muy atractivo para la gente. Pero el contexto de fondo es sumamente interesante. Y entonces hay una escena en la segunda película de Matrix en la que se dice, a ver,
todas las decisiones de tu vida tú ya las tomaste. Lo único que estás viviendo es la explicación de cómo es que llegaste a esa decisión. Medítenlo, medítenlo. Tú dices, oye, me voy a ir por la izquierda o por la derecha. No, ya lo decidiste, porque de nuevo el tiempo no existe. Lo único que estás viviendo es recordar cómo fue que decidiste eso. Y vives la apariencia de que tienes que tomar la decisión. Pero bueno, en la inversión que ustedes hicieron en este programa, conmigo no están incluidos los tratamientos gástricos para la diarrea mental. Eso lo tienen que pagar ustedes por cuenta propia. Yo no se los voy a, no, yo no voy a absorber ese gasto, ¿no? Y tampoco los somníferos y tampoco los ansiolíticos de todo lo que se les dispare por todo el alucine que les estoy dando. Y tampoco acepto demandas, o sea, ya es demasiado tarde en el programa para que me presenten alguna demanda por daños y perjuicios, que ya no pueden dormir, que tienen insomnio por todo lo que les he dicho. Demasiado tarde, lo siento mucho. Entonces, bueno, eso ya va por cuenta de ustedes. Bien, entonces déjenme ver qué otras cosas tengo que compartirles. Al final de cuentas, y con esto concluyo para dar cauce a la meditación, si les parece bien. La noche oscura del alma, ¿sí? En la noche oscura del alma, el sufrimiento es la gran oportunidad para cambiar tu mirada. Investiguen, por favor, lo que es el escotoma. Yo ya les he hablado en otras ocasiones y profundicen en comprender qué es el escotoma. Y como se los dije, hay dos tipos de escotoma, el escotoma neurológico y el escotoma psicológico. Evidentemente, no nos interesa hablar sobre el escotoma neurológico porque yo no soy un neurólogo y no soy oftalmólogo, entonces no tengo mucho que decirles al respecto, pero en general, a nivel neurológico, el escotoma es una deficiencia del ojo que no alcanza a ver todo, no percibe bien. Es un problema neurológico y oftalmológico. Pero a nivel psicológico, el escotoma es el hecho de que tú nada más ves lo que tú eliges ver. Y lo interesante del asunto es de que cuando se rompe por la experiencia de la vida, por tu devenir como alma, tu zona de confort, entonces cuando empiezas a vivir el sufrimiento, entonces tú tienes la opción de decidir si esa experiencia de sufrimiento la ves como una oportunidad para generar más luz a través de las prácticas de la aceptación, de la meditación, de la oración, lo que hemos venido trabajando y conversando aquí en sesiones anteriores, ¿sí? O lo sufres, simplemente lo sufres. Y lo sufres porque el alma todavía tiene que vivir más experiencias para poder luminizarse. Cuando una persona vive en el sufrimiento arraigado, sí, crónico, es porque todavía tiene la oportunidad de vivir más. ¿Y qué es lo que sucede? Irónicamente, que la noche oscura del alma se mantiene. Es decir, como hay un dicho muy mexicano aquí que dice, al que no le gusta el chocolate les tocan 2 tazas, ¿no? Sí. No sé si lo haya también allá en Costa Rica, pero bueno, aquí en México sí lo hay también, ok. Bueno, entonces justamente, si tú tienes que aprender lo que es el perdón, vas a tener muchas oportunidades de personas que te van a lastimar, que te van a agredir, que te van a decepcionar, que te van a defraudar. Vas a seguir teniendo muchas oportunidades. ¿Hasta cuándo? Hasta que finalmente vives la experiencia del perdón. Y en ese momento la noche oscura del alma pasa de la experiencia de oscuridad a la experiencia de luz. ¿Sí? Si no, la lección se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Y estamos como hámsters dando vueltas en una rueda. En el momento, y en el budismo a esa rueda se le llama la rueda de samsara, o la rueda de las reencarnaciones, ¿no? Estamos dando vueltas, vamos y vamos y vamos y vamos, hasta que llega un momento en que despertamos y en ese momento trascendemos y devenimos diferente. Pero mientras que no sea el caso, la noche oscura es una gran experiencia de oportunidad. Y esto es lo que les quiero dejar, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a trabajar ahora en la meditación
Bueno, antes de la meditación me suscribiría a abrir un espacio, preguntas, reflexiones, comentarios que quieran compartir. ¿No hay nada? Javier, Sí, Denia. bueno, es que me hace mucha gracia porque hubo un momento que quería hablar, pero no me di cuenta que tenía el micrófono cerrado. Ay, discúlpame que no te vi. Bueno, No, adelante. no, no pasa nada, porque fue muy interesante porque en toda la conversación dijiste cosas que también eran parte de lo que te iba a preguntar. Ahora, yo te pregunto, hubo dos cosas que digamos que me inquietan un poquito. Cuando dices, ok, ya nosotros lo vivimos todo, simplemente estamos viviendo en la experiencia humana, a ver si te lo entendí, porque estamos pensando que por qué la vivimos, que por qué tomamos esas decisiones. ¿Cómo eso te cambió la vida? ¿Cómo me cambia qué, perdón? ¿Cómo te cambió la vida? Saber eso. Estoy tomando lo que dijiste. ¿Cómo te la cambió? No estoy seguro que entiendo tu pregunta. Discúlpame, Denia. A ver, ¿me la puedes repetir si eres tan amable? Dijiste que el ser humano pensamos que tomamos decisiones, pero que no es cierto, que ya todo lo vivimos. Correcto. Ok. Entonces yo te pregunto, ¿cómo cambió eso tu vida y cómo te lo vives, cómo te vives eso? ¿Cómo cambió a mí personalmente? ¿Cómo me cambió? ¿Y cómo te lo vives sabiendo Mira, eso? para mí, a ver si comprendí tu pregunta y si no, por favor, házmelo saber. Para mí eso fue como un campanazo, como que me hubieran metido la cabeza en una campana y le hubieran dado un golpe. ¡Pum! Me resonó. Cuando yo me di cuenta de eso, dije, wow, qué impactante. Entonces, ¿cómo me la cambió? Me la cambió en el sentido de la aceptación, la docilidad y decir, las cosas son como tienen que ser. En comprender con mayor liviandad y con mayor libertad el concepto del tiempo y comprender que todos los esfuerzos, todas las luchas que hago yo en mi cotidianeidad no son otra cosa más que esfuerzos del ego, intentos del ego de luchar en un mundo de ilusiones y de apariencias. ¿Cómo me cambió la vida? Es algo que me sigue cambiando. Me cambió, me sigue cambiando y me cambiará. Y la estoy viviendo desde un punto de vista ontológico, desde el alma, y digo, a ver, te puedo decir inclusive, Dame un Denia, ejemplo. te puedo decir inclusive, Denia, que cambió mi sentido de lo que es la muerte, porque fortaleció mi idea de que la muerte no existe, que yo soy inmortal y que la experiencia del nacimiento y la muerte es una experiencia más, como este programa, como esta charla entre tú y yo. Es una experiencia más. ¿Cómo me cambió la vida? Radicalmente. O sea, yo, yo veo con verdaderamente con mucha esperanza la, la, la experiencia de la vida. ¿Cómo cambió mi vida? Me aclaró el concepto, me aclara el concepto de lo que es la esperanza. ¿Por qué? Porque yo lo único que tengo que comprender es cómo llegué a esas decisiones. Cómo, o sea, el tiempo no existe. Para el alma el tiempo no existe, el alma es atemporal. Entonces, esa experiencia de pensar que yo estoy decidiendo son los juegos que la gente jugamos. Es una obra de teatro, como dicen los budistas. Estamos viviendo una gran obra de teatro. Entonces, hay un proverbio budista muy lindo que dice, la vida es tan
seria, pero tan seria, que te la debes de tomar a broma, te la debes de tomar a la ligera. Y eso es aparentemente una contradicción, ¿no? Y otro proverbio budista también dice, vive la vida, planea tu vida como si fueras a vivir eternamente. Vive tu vida como si fueras a vivir solamente hoy. Y entonces, en ese concepto de vivir la vida como si fuera a vivir solamente hoy, yo me cercioro que todos los días le digo a mi esposa que la quiero mucho, a mi familia, y procuro fluir. Y te voy a ser muy sincero, Denia, porque para mí esto es muy serio, lo que estoy trabajando con ustedes. Muchas veces, desde que mi atención ha sucumbido, me he olvidado. Como decía Uspensky, de pronto me olvido de mí y caigo en el enojo, caigo en el miedo, caigo en la frustración. Pero me doy permiso de enojarme, me doy permiso de sentir miedo, me doy permiso de sentirme frustrado, me doy permiso de juzgar, que digo es parte de la naturaleza de ser humano, es parte de mi aventura. Pero en el trasfondo de mi vida estoy observando. Y me observo como observo. Entonces, el impacto que ha tenido todo esto para mí ha sido importante, muy importante y muy profundo. ¿Sí te pude responder parcialmente, Denia? Sí, sí, está bien, Javier, es que está muy interesante. Ahora, otra cosa, si te puedo hacer otra pregunta. A partir de la segunda pregunta hay una tarifa de 10 euros, de 10 euros por pregunta, pero si quieres, adelante, nombre, adelante, por favor. Gracias, gracias, Javier. No, es que también, bueno, yo creo que, no sé, pero por ejemplo, yo, digamos, en este curso y todo, sí siento que le acontecen a uno cosas, pero ya uno, al tomar una distancia, como te decía, ya como que uno lo empieza a vivir con menos intensidad. O sea, por lo menos ya uno, como vos decís, ya lo observas mejor y entonces ya lo miras de otra forma. Bueno, como lo escribió Maggi en el poema. La otra mirada, digámoslo así. Llamémosle la otra mirada. Ahora, ahora también comentaste mucho de la experiencia oceánica. Entonces, y estabas hablando del mundo de la dualidad y cómo en meditación entrar al mundo de la unidad. Pero yo te pregunto, Javier, ¿cómo lograr el mundo de la unidad no solo en meditación, sino en la vida diaria? Encantadora y deliciosa pregunta. Encantadora y deliciosa pregunta. A ver, y retadora la pregunta, o sea, no es una pregunta que sea trivial. Mira, hay un concepto, hay un principio en el budismo zen, el budismo, una rama del budismo que se practica en Oriente, particularmente en Japón, ¿sí? Y este principio habla de la experiencia fugaz, que le llaman satori. Un satori. ¿Qué es satori? Un destello de iluminación. Y seguramente a todos nos ha sucedido. Yo estoy seguro que les ha sucedido. Probablemente no le han puesto ese nombre, pero de pronto en algún momento de su vida ustedes dicen, ah, ahora comprendo. Y de pronto dices, ¿qué es lo que comprendo? Ya se me olvidó. Sí, es maravilloso, ¿no? Entonces ya no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas si acabas? Eso fue hace un segundo, 2 segundos atrás. Sí, se me fue. Como que de pronto ves las cosas de una manera diferente, ves tu entorno, ves el día, ves el cielo, ves las nubes. Dices, wow.
maravilloso. ¿Qué es lo que es maravilloso? Y en el momento que el intelecto intenta atrapar eso, se va. Es fugaz. A eso se le llama Satori. Y es una forma muy simple de describir lo que se llaman momentos de iluminación espontánea. Todos los tenemos en diferentes momentos de nuestra vida. Seguramente todos ustedes lo han tenido. Entonces, son como que picos de conciencia en que momentáneamente tu conciencia sube, pero luego vuelve a bajar al nivel que tu cerebro tolera neurológicamente. ¿Por qué? Porque tus redes neuronales están alambradas de tal manera que están siendo consistentes con el mundo de la dualidad, están siendo consistentes con el paradigma del ego. Se van armando redes neuronales y son redes neuronales que están grabadas en las circunvoluciones de tu cerebro, en tu corteza cerebral. Y muchas veces redes neuronales son fijas, son de muchísimos años, son creencias que tienes y son difíciles de colapsar. Hay que trabajar y trabajar y trabajar para ir desmembrando esas redes neuronales. En neurología hay un principio que se llama el principio de Hebb, en honor al neurólogo que lo descubrió, que dijo, cuando dos neuronas se disparan al mismo tiempo, se conectan y generan una red neuronal. Entonces, una respuesta larga a una pregunta, porque en realidad es una pregunta poderosa la que acabas de hacer, Denia. ¿Sí? Yo estoy conversando con ustedes y cuando ustedes me escuchan y están reflexionando y luego entran en una meditación conmigo y entran en lo que se llama nivel alfa de meditación o incursionan todavía más profundo a un nivel teta o a un nivel delta, ¿sí? Van buceando, ¿sí? Tus neuronas empiezan a disparar de una manera novedosa y de pronto se conectan y se generan redes neuronales temporales. Pero acaba la meditación y de pronto tu esposo, tus hijos, el vecino te dice, oye, fíjate que no tenemos agua aquí en la privada y hay un problema y te enojas. ¿Qué pasa con esas redes neuronales? Se desconectan de nuevo. Se desconectan porque era una red neuronal temporal. Pero vuelves a meditar, se vuelven a conectar. Y vuelves a sucumbir en el miedo, en la frustración, en el coraje, en las noticias, se vuelven a desconectar. Y es un baile, es una danza. En la medida que tú vas practicando más y más y más, esos momentos de Satori se hacen más frecuentes. Entonces tienes un pico, ¿sí? Si lo ves en una gráfica, tu nivel de conciencia sube momentáneamente, pero luego vuelve a caer a su nivel normal porque es el nivel de conciencia que está procesando tu cerebro a nivel neurológico. Pero si vuelves a meditar, vuelve a subir ese pico y vuelve a caer, y vuelves a meditar. Pero cada vez con mayor frecuencia empieza a subir tu nivel de conciencia. Y mientras más trabajes en meditación, en oración, en silencio, en amor, en aceptación, en gratitud, esas redes neuronales temporales cada vez se consolidan más y más y más, hasta que llega un momento en que se hacen redes neuronales fijas. Es tu nuevo paradigma. En ese momento, tú ya te empiezas a mover de la dualidad a la unidad y empiezas a comprender que tú y yo somos uno y lo mismo. Empiezas a comprender la experiencia de la compasión. Empiezas a vivir una experiencia diferente del amor. El amor impersonal, porque todos somos uno. Y dices, bueno, eso sí lo he escuchado y lo he leído en cualquier cantidad de libros, todos somos uno. Pero neurológicamente dices, no es cierto, no somos uno. ¿Sí? Denia es Denia, Ani es Ani, Javier es Javier, Magis es Magis. Somos diferentes. No, todos somos uno.
Entonces, ¿cuándo es de que yo me puedo mover de la dualidad a la unidad? A lo largo de la práctica. La práctica hace la perfección. La oración, el perdón, la compasión, el amor, la meditación, la contemplación, el silencio interior. Y poco a poco tu realidad va cambiando, porque el cerebro humano es como una antena. Entonces vas cambiando tu nivel de frecuencia para sintonizarte con otros aspectos de la realidad, o si quieres tú, con otras realidades de esa experiencia oceánica. O sea, tu mirada se va expandiendo más y más y más. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para poder mantener esa experiencia oceánica? Todo esto. Yo les dejo un reto. Yo lo estuve practicando hace un par de días porque me gusta recordar estos principios. Y algunos de ustedes ya me han escuchado proponer este ejercicio. Borrar nubes. Borrar nubes. Probablemente algunos de ustedes han hecho el ejercicio. Pero tú puedes decir, ¿cómo es posible que yo pueda borrar una nube que está en el cielo? Una nube. La puedes borrar. Y es un ejercicio divertido. Porque no hay afuera, no hay adentro. Todo es aquí y ahora. Todo está aquí. Todo está aquí, en el corazón humano. Entonces, pues esa sería la respuesta que te daría, mi querida Denia, decirte la práctica. Soñar con esto o ofrendar tu sueño a la luz. Por eso la interrogante que les propuse. ¿Qué es lo que pides? ¿Qué es lo que ofrendas? ¿Qué es lo que preguntas? ¿Cuál es tu interrogante? Todo eso va alambrando una forma diferente de vivir, de reflexionar y poco a poco todo el conjunto de tu vida, de tu experiencia en este planeta va a cambiar. ¿Te respondí? Muchas gracias, Javier. Sí, esto yo, bueno, en realidad todo esto es un proceso Es y un siempre proceso. es muy importante escuchar vos que tenés tanto tiempo de estar en todo esto y que nos estás guiando en este momento, nos estamos acompañando. Es muy, muy lindo escuchar eso, esas reflexiones. Gracias, Javier. Gracias a ti, pero mira, si procuro ser congruente y consistente y coherente con lo que yo les he estado compartiendo, en lo más mínimo yo los estoy guiando. Sí, sí, lo entiendo. Yo les estoy sirviendo. Les Mm. sirviendo y estoy respondiendo a una convocatoria de cada uno de ustedes. Tú convocaste esta experiencia en tu vida. Y es medio alucinante pensar en esto. Dices, no, Javier, tú me invitaste a este curso. No, tú me invitaste a este curso. Eso es lo fascinante. Eso es lo delicioso, lo encantador. Lo que te deja con insomnio. Dices, a ver, todo lo que tú estás viviendo en la vida, tú lo convocaste. Todo. No hay una experiencia fuera de ti. No hay nada fuera de ti. Todos los rostros que están viendo en la pantalla de su computadora, de su celular, son diferentes aspectos de ustedes mismos, de yo soy. Ese es el punto. Toma una respiración lenta y profunda y al exhalar, cierra tus ojos. Inhalar, exhalar lenta y profundamente. Y conforme lo haces,
vas soltando toda la tensión, todo el cansancio, toda la angustia y la expectativa. Y ahora, con el poder de tu imaginación, te invito a que veas frente a ti un lago, una superficie de agua en calma, tan tranquila que parece un espejo. Simplemente contempla esa superficie de agua frente a ti. Y lentamente te vas aproximando a la orilla. Y empiezas a internarte en esa agua. Siente cómo moja tus pies y cómo la temperatura es placentera y agradable. Vas avanzando lentamente para poder asimilar la sensación de relajación en cada parte de tus piernas. Conforme vas avanzando, lentamente va subiendo el nivel del agua. Y la experiencia es placentera, es grata, es relajante. Sigue avanzando más y más, con confianza, con alegría y con determinación, hasta que el agua cubre ya todo tu cuerpo. Solamente queda tu cabeza fuera. Avanza un poco más hasta que finalmente te sumerges por completo en esa superficie de agua. Y ahora abres tus ojos mentales bajo el agua y puedes contemplar cómo los rayos del sol penetran y se van perdiendo en la profundidad. Aprecia el color verde agua, un verde cristalino que puedes apreciar, que puedes observar alrededor tuyo. Y sientes ahora cómo estás flotando. Flotando en ese cuerpo de agua. En ese silencio.
esa profundidad, en esa belleza. Ahora, imagina que esa superficie de agua, ese cuerpo de agua se expande más y más y más y se vuelve un océano infinito. Tu mirada bajo el agua se pierde en esa profundidad, en este espacio. En este todo. Y reconoce que en esta vastedad, en este océano infinito, tú también formas parte. Tú estás conectada con este océano, con esta totalidad. Y procura en este silencio vivir la experiencia de que todo es uno. Dirige ahora suavemente tu atención al centro de tu pecho, donde reside tu corazón. Siente cómo late, cómo vibra, cómo es el núcleo de tu ser. En este espacio tú eres amor, compasión y verdad. Procura centrar firmemente tu atención en el centro de tu corazón. Pues tu corazón es el puente entre tu mente y el universo. Y a través de él puedes acceder a la sabiduría infinita. En la experiencia del corazón, no hay lugar para tus creencias, tus miedos o patrones que ya no te sirven. Y esta es tu oportunidad para despojarte de todos ellos. En la experiencia de tu corazón, vives la oportunidad para renacer, para transformarte,
Y ya una vez que has soltado todo aquello que ya no te sirve, que tu atención está instalada en este espacio sagrado, te invito a que escuches. Escucha los susurros de tu alma. Escucha las melodías de tu intuición. Escucha los cantos de tu verdad interna. Te encuentras fuera del tiempo y del espacio. Y en esta atención profunda en el centro de tu corazón, en la experiencia de tu escucha interna, te atreves a descubrir las respuestas a las preguntas que aún no has formulado. Te atreves a escuchar las melodías de las canciones que aún no has cantado. En esta experiencia vas soltándolo todo y te sientes más liviana y libre. Y ahora, experimentando esa libertad, envisiona un camino ante ti lleno de posibilidades. Camina con valentía y con decisión. Cada paso es un acto de coraje. Atrévete a vivir plenamente en la sintonía eterna de tu corazón. Y mientras avanzas, recuerda que el universo es un espacio justo, amoroso y ordenado. Confía en este orden divino y siente cómo esa confianza se convierte en la fuerza motriz de tu vida.
Respira profundamente. Y permite que tu atención, tu conciencia se funda en este océano infinito. Y que de aquí hasta la eternidad tu atención se quede abierta a escuchar los susurros de tu corazón. Que así sea. Así es. Hecho está. Gracias. 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 Namaste. Lentamente, sintiendo la renovada energía y paz que emanan de tu ser transformado, toma una respiración lenta y profunda, y cuando así tú lo decidas, abres tus ojos.